Imagina a un niño abandonado en el desierto sin pan, sin agua, al borde de la muerte. Su madre llora pero se aleja, incapaz de ver morir a su hijo. Él no tiene futuro, no tiene herencia. Fue rechazado por su propio hogar, olvidado por su padre, abandonado por la promesa. Pero entonces el cielo responde. Una voz rompe el silencio mortal. Dios escuchó la voz del niño. Ese momento, perdido entre las páginas de la Biblia, encierra uno de los actos más misteriosos y poderosos de redención de toda la Escritura. ¿Cómo un hijo despreciado se convirtió en padre de príncipes? ¿Por qué los profetas mencionan su nombre siglos después? ¿Y qué representa Ismael para aquellos que hoy viven en la sombra del olvido? Esta no es solo la historia de un sobreviviente. Es el retrato de todos los que alguna vez fueron rechazados, pero escuchados por Dios. Existe un secreto oculto detrás de la vida de Ismael. Un secreto que atraviesa los siglos y aún resuena en las arenas de Oriente. Estás a punto de descubrir por qué Ismael nunca fue solo un personaje bíblico. Sigue viendo para descubrir la verdad detrás de la historia nunca contada de Ismael, el hijo rechazado que escuchó la voz de Dios. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Ismael se convirtió en un símbolo de fe, resistencia y promesa, incluso después de haber sido rechazado y olvidado por muchos. Una llanura desierta entre Canaán y Egipto. El calor castiga la arena. Una mujer camina sola, está embarazada, débil, sin aliento. El silencio a su alrededor parece ensordecedor, pero hay alguien que escucha. Su nombre era Ismael. Pero antes, incluso de respirar por primera vez, antes de abrir los ojos al mundo, él ya había sido llamado por el mismísimo Dios. No fue Abraham quien eligió el nombre, ni Hagar. El nombre vino del cielo, un nombre que llevaba una promesa, pero también un peso, Ismael, que significa Dios oyó. No fue un nombre elegido por gusto, sino como respuesta a un clamor de desesperación. Pero el nacimiento de Ismael no sería el fin de su dolor, sería solo el comienzo. Ismael era hijo de Abraham, el patriarca, con Hagar, una sierva egipcia. Hagar no fue elegida por amor, sino por desesperación. Sara, esposa legítima de Abraham, era estéril, y en un intento humano de forzar el cumplimiento de una promesa divina, ella entregó a su sierva a su marido. Así fue como Agar concibió. Pero lo que comenzó como una solución, pronto se convirtió en una herida abierta. Entre dos mujeres, una semilla crecía, y con ella el veneno de los celos. Embarazada, Agar huyó. La tensión se volvió insoportable. Las palabras de Sara eran tan afiladas como cuchillas, y su presencia una carga. Pero en medio del desierto, Agar cayó de rodillas, sin fuerzas, sin agua, sin rumbo. Y allí, al límite de la supervivencia, apareció un ángel del Señor. Él la vio, la oyó, y le dijo algo que cambiaría todo. He aquí que estás embarazada y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Génesis 16:11. Ella huía del dolor y encontró la mirada de Dios. Pero el ángel no se detuvo allí. Él reveló lo que Ismael sería. Él será como un asno salvaje entre los hombres. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Génesis 16:12. Un espíritu indomable, un hombre en conflicto, un guerrero nato.
Ese niño no crecería en un cuna de oro, sino bajo el sol abrasador y la arena cortante. El niño no sería moldeado por tiendas, sino esculpido por el viento del desierto. Agar atónita se postró, sus lágrimas se mezclaron con el polvo caliente. Por primera vez, alguien, o mejor dicho, el mismo Dios, había reconocido su dolor. Y ella declaró: «Tú eres el Dios que me ve». Génesis 16:13. El lugar donde todo ocurrió fue llamado Bir Lai Roi, que significa el pozo de aquel que vive y me ve. Allí lo invisible se hizo presente, y el nombre del niño se volvió eterno. Agar volvió, regresó al campamento, volvió a Sara, pero ella ya no era la misma. En su vientre crecía no solo un niño, sino una promesa viva. El tiempo pasó y entonces, en una noche silenciosa, Ismael nació. Abraham lo tomó en sus brazos y lo llamó por el nombre que vino del cielo. Lo amó profundamente, lo crió con cariño. Pero el amor de padre no siempre protege de la guerra entre mujeres. Ismael creció entre tiendas y rebaños. No fue educado en escuelas, sino por las manos callosas de pastores. Aprendió a identificar rastros, a escuchar el viento, a respetar el silencio de la noche. No era como los hijos de los príncipes, era hijo del polvo y del sol. Su corazón era puro, pero llevaba el peso de un hogar dividido, e incluso en su sonrisa de niño había algo que incomodaba a Sara. Décadas después, Ismael tendría 12 hijos. Ellos se convertirían en príncipes y líderes de tribus. Sus nombres están registrados en Génesis 25, 13, 16. Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsán, Misma, Dumá, Masa, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Su esposa, elegida por Hagar, era egipcia. Él no construyó palacios, montó tiendas, no poseía ejércitos, pero su pueblo dominaba las rutas del desierto. Pero antes de formar una nación, él necesitaría sobrevivir al exilio. Ismael vivió siglos antes de Cristo. Mucho antes del nacimiento de Jesús en Belén, Ismael ya caminaba por los senderos áridos entre Canaán y Egipto. Él no conoció al Mesías, pero su pueblo vería, siglos después, surgir a otro profeta en su linaje. Su objetivo: sobrevivir, defender, liderar. Él era un patriarca en tiempos de polvo y espada, un sobreviviente. Pero incluso aquellos que sobreviven llevan heridas que el tiempo no cura. El silencio entre las tiendas decía más que las palabras. Agar caminaba con pasos contenidos. Ismael corría entre los rebaños, riendo como cualquier niño. Pero no todos sonreían con él. Los ojos de Sara, la esposa legítima de Abraham, seguían cada gesto del niño con una mezcla de frialdad e inquietud. Él era el hijo de la sierva, pero también era el primogénito de su marido. Ismael no sabía el peso que llevaba. Era un niño, corría libre, trepaba piedras, tocaba los carneros y se escondía detrás de las cortinas de las tiendas como si el mundo fuera solo un juego. No entendía por qué a veces la mirada de Sara helaba el ambiente, o por qué las criadas apartaban el rostro al verlo acercarse. Él simplemente vivía. Abraham, ya de edad avanzada, amaba profundamente a ese hijo. Muchas veces lo llevaba consigo a visitar los pozos o a contar las estrellas. Y al mirar a Ismael, veía la promesa que tanto había esperado hacerse realidad. Era su carne, su sangre, su hijo. Era aquel que primero le llamó de padre.
Pero cada vez que Ismael se sentaba al lado de Abraham, algo se estremecía dentro de Sara, algo que ella trataba de ocultar con sonrisas contenidas y gestos delicados, pero que no pasaba desapercibido para Hagar. Había días en que no decía ni una palabra, otros en que miraba al niño con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si era de ira, culpa o frustración. Una tarde, cuando el sol ya se escondía, detrás de las dunas, Ismael se acercó a Sara con una rama de flores silvestres que él mismo había recogido. Era un gesto inocente. Él extendió sus pequeñas manos y sonrió, pero en lugar de recibir un abrazo, obtuvo silencio. Ella miró las flores, y luego a él, y solo dijo: «Ve a jugar con tu madre». Agar, que lo observaba desde lejos, sintió que se le oprimía el corazón, no por ella, sino por él, por Ismael. Sabía que había dado a luz a un hijo de Abraham, pero jamás sería reconocida como parte de aquella promesa hecha al patriarca. Sabía que había espacio para el niño en los brazos del padre, pero no en el corazón de la casa. Y con el pasar de los días, la convivencia se volvía más frágil, un plato golpeado con fuerza en la mesa, una mirada entrecruzada durante una comida, un elogio que Sara hacía a los hijos de las siervas vecinas, pero que nunca dirigía a Ismael. Pequeñas agujas envenenadas, invisibles para quien no prestara atención, pero que cortaban hondo en quien ya había sido herido. Abraham trataba de equilibrar los afectos. Amaba a Sara, con quien había soñado toda su vida. Pero también amaba a Ismael, aquel que Dios había prometido bendecir. Él veía la tensión crecer, pero su corazón guardaba silencio, y en ese silencio el niño corría de un lado a otro, inocente, ajeno a la guerra silenciosa que su sonrisa provocaba. Había noches en que Sara permanecía despierta, mirando el techo de la tienda, escuchando los pasos de Ismael afuera, jugando con los animales, y se preguntaba: ¿por qué él llegó primero? ¿Por qué se abrió el vientre de la sierva y no el mío? Ella trataba de encontrar paz, pero dentro de ella algo crecía, algo que aún no tenía nombre, pero que pronto se transformaría en acción. Ismael crecía, y con él crecía también el desasosiego dentro de la tienda. El amor de Abraham, que antes era consuelo para Sara, ahora era un recordatorio constante de que el hijo de la sierva existía, y vivía, y crecía, y reía, y llamaba a su marido de padre. Cada paso que Ismael daba era una piedra en el corazón de Sara. El tiempo pasaba, las arrugas en Abraham se profundizaban, el cabello de Sara se volvía plateado bajo la luz del desierto, y el silencio en su vientre parecía gritar cada vez más fuerte. Ismael ya era un niño. Crecía fuerte, con pasos firmes y mirada atenta. Corría por las tiendas, trepaba piedras, acompañaba a los pastores a lo lejos. Pero aún con él allí, Sara sentía un vacío que ni el sonido de la risa de un niño podía llenar, porque aquella risa no era la suya. Abraham, ahora con casi 100 años, aún recordaba la promesa. Era imposible olvidarla. Dios había dicho que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero una década había pasado desde el nacimiento de Ismael, y ninguna palabra nueva venía de los cielos. Ninguna confirmación, ninguna visita, solo el sonido del viento y el llanto oculto de la mujer a su lado, hasta que un día todo cambió. 3 hombres aparecieron en la llanura de Manre.
No traían armas, ni venían montados en caballos. Sus vestimentas eran comunes, pero había algo en sus ojos que no era de este mundo. Abraham corrió a recibirlos, como era su costumbre, y los invitó a descansar bajo los árboles. Les mandó preparar pan, agua, leche y carne. Los honró con hospitalidad, sin saber que estaba ante algo eterno. Mientras comían, uno de ellos habló con una autoridad que heló el corazón de Sara, quien escuchaba desde la entrada de la tienda. Ciertamente te devolveré por este tiempo de vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Génesis 18:10. Sara se atragantó con la risa. No una risa alegre, sino una risa sofocada, casi cínica. Una risa que llevaba años de espera, dolor, vergüenza y frustración. Después de vieja y mi señor también viejo, ¿acaso aún tendré placer? Murmuró para sí, pero aquel que habló, oyó. ¿Por qué se reía Sara? Dijo él con calma. ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? A su tiempo determinado, te devolveré por este tiempo de vida y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:13-14. Sara negó. Dijo que no se había reído, pero el hombre, el ángel del Señor, respondió con suavidad pero sin dudar. No es así, pero sí reíste. Génesis 18:15. Después de esto, los visitantes se fueron. Pero sus palabras permanecieron como marcas de fuego en los oídos de Sara. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio, un silencio más pesado que las piedras de la tienda. Abraham observaba a su esposa con ternura y misterio. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que el tiempo de la promesa estaba más cerca que nunca. Sara, por otro lado, trataba de ahogar la esperanza. Era más fácil seguir siendo estéril que esperar y decepcionarse una vez más. No quería alimentar un sueño solo para verlo morir otra vez, pero su cuerpo comenzó a cambiar. Lo que antes era cansancio se transformó en un sueño profundo. Lo que antes era repulsión por la comida, ahora era deseo. Y entonces, un día, lo sintió. No era dolor, era movimiento, vida. Ella tocó su vientre con las manos temblorosas. Y allí, en lo más íntimo de su ser, supo, la promesa había llegado. Los meses se arrastraron entre el miedo y la fe. Abraham parecía más joven, como si cada día renovara en él una alegría olvidada. Y cuando al fin llegó el momento, en el silencio de una noche estrellada, Sara dio a luz. El llanto del bebé cortó el aire seco como un trueno suave. Sara rió, pero ahora era una risa verdadera, llena de lágrimas y gratitud. Abraham tomó al niño en sus brazos. Su nombre sería Isaac, que significa risa. Génesis 21:3-6. Dios me dio risa, dijo Sara, y todo aquel que escuche se reirá conmigo. Pero no todos reirían. Agar observaba desde lejos. Ismael, ya con cerca de 14 años, miraba curioso al recién nacido. No sabía lo que eso significaba, pero algo en él cambiaba. Un espacio que antes era solo suyo, ahora se dividiría. Una atención que antes era total, ahora se repartiría en dos. Y más que eso, la sangre del niño que lloraba en aquella tienda era la sangre de la esposa legítima, la sangre de la promesa. En los días que siguieron, la alegría se apoderó del campamento, se prepararon festejos, se sacrificaron animales. Isaac crecía fuerte y saludable, todos los ojos se volvían hacia él. ¿Y Ismael? Él aún estaba allí, pero ya no era el centro, ya no era el único. Durante la fiesta del destete,
un evento culturalmente importante en aquellos tiempos, se vio a Ismael riendo. Una risa simple, tal vez burlona, quizá simplemente espontánea, de un adolescente. Pero Sara lo vio, y eso fue la gota que colmó el vaso. Se acercó a Abraham y dijo: «Expulsa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no heredará junto a mi hijo, junto a Isaac». Génesis 21:10. Abraham quedó abatido, mucho. Amaba a Ismael, era su primogénito. Pero Dios habló con él aquella misma noche. «No te parezca mal a tus ojos, por causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, porque en Isaac será llamada tu descendencia, pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia». Génesis 21:12-13. Fue así que, aun con dolor en el corazón, Abraham preparó un odres de agua y pan y despidió a Hagar y a Ismael. Lo que antes era silencio, ahora se volvería risa y división. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y dale like al video para ayudarnos a seguir compartiendo estas poderosas historias de la Biblia. Ahora, seguimos con la emocionante trayectoria de Ismael. El sol quemaba intensamente ese día. Las tiendas estaban adornadas con telas de colores, los animales habían sido sacrificados y el aroma de carne asada llenaba el campamento. Había alegría entre los sirvientes, aplausos, sonrisas y música. Isaac, el hijo de la promesa, estaba siendo destetado, un hito importante en la cultura de aquel tiempo. Abraham, con el semblante sereno, observaba la celebración con los ojos llenos de lágrimas. Por tantos años había esperado ese momento. Isaac crecía sano, risueño, aferrado a las piernas de su padre. Sara no podía contenerse. Su rostro brillaba como nunca. Sonreía con los labios, pero también con el vientre ahora sanado, con el alma ya restaurada. Más alejada, en silencio, estaba Hagar. Ella no se mezclaba en las danzas ni en las conversaciones. Su mirada permanecía fija en un solo punto: Ismael, ahora con cerca de 16 años. Un adolescente entre hombres, un hijo que ya no era niño, pero que tampoco encontraba ya su lugar. Ismael observaba la fiesta con atención. A veces reía con los demás. Otras veces, con la mirada más seria, se alejaba. Nadie sabía con certeza lo que acontecía en su corazón. Solo Hagar lo conocía de verdad. Y ese día ella sintió un peso extraño en el aire. Mientras la fiesta continuaba, se vio a Ismael burlarse. Tal vez se rió de algo que hizo Isaac. Quizás imitó un gesto de su hermano menor, o simplemente intentó llamar la atención, como hacen los adolescentes. Pero Sara lo notó, y para ella no fue solo una broma, fue una amenaza, fue una afrenta. Fue el disparo que encendió todas las inseguridades que aún habitaban en su interior. Se acercó a Abraham con los ojos firmes y el corazón enardecido. «Expulsa a esa serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac». Génesis 21:10. Abraham se quedó paralizado. Aquello dolió más que cualquier espada. Expulsar a Ismael, a su primer hijo, aquel a quien había cargado en brazos, enseñado a caminar, a cazar, a orar, a servir. Abraham sintió el suelo temblar bajo sus pies. Intentó argumentar, pero las palabras morían en su boca. Sara no retrocedía. Su mirada, antes herida, ahora era decisiva. No quería más división, no deseaba más sombras alrededor de su hijo.
Quería a Isaac como único heredero, único foco, única promesa. Esa noche Abraham no durmió. Caminó en círculos, oró en silencio y miró las estrellas como lo hacía en su juventud, cuando oyó a Dios por primera vez. Y allí, en medio de la noche, Dios habló de nuevo con él. «Non te pareça mal aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porque é tua descendência». Gênesis 21, 12, 13. Abraão se arrodiló. Era como si el mismo cielo hubiera confirmado su dolor. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, se acercó a la tienda de Hagar. Llevaba un odre de agua, un pedazo de pan y unos ojos que no sabían cómo decir adiós. Hagar lo miró en silencio. No hizo preguntas, no lloró. Ella lo sabía. Abraham extendió el odre con las manos temblorosas, tocó el hombro de su hijo, intentó sonreír, pero no pudo. Ismael, confundido, no comprendía lo que estaba sucediendo. Su mirada buscaba una explicación en los ojos de su padre, pero lo único que encontró fue dolor. No se pronunció ninguna despedida en voz alta. Solo se escuchó el sonido del cuero del odre siendo atado, la tela cubriendo la cabeza de Hagar y los pasos que marcaban el inicio de un nuevo viaje. No era un viaje, era un exilio. Hagar caminó junto a su hijo. El desierto frente a ellos parecía interminable. Cada paso era una pregunta, cada ráfaga de viento, un silencio cortante. Ismael miraba hacia atrás, esperando que su padre cambiara de idea. Pero las tiendas se convertían en simples sombras en el horizonte. Estaban solos. El sol se volvía más cruel a cada hora. La arena quemaba sus pies. El agua comenzó a disminuir. El pan se endurecía. El silencio entre madre e hijo se volvió espeso. Ninguno de los dos se atrevía a decir lo que ambos ya sabían. Los estaban dejando para morir. Pero había algo en Ismael que resistía. Algo que él mismo aún no comprendía. Una chispa heredada de su padre. Una fe que aún no se llamaba fe, pero que ardía en su joven pecho como una promesa olvidada. Y Hagar. Ella mantenía la mirada en el suelo. Un paso tras otro, un suspiro tras otro. El niño a su lado no era solo su hijo, era todo lo que tenía. Era la única parte de ella que Dios había visto. La misma tienda que lo había cobijado, ahora lo expulsaba al viento. El calor del desierto no era solo cuestión de clima, era una sentencia, un juez cruel y silencioso. Cada ráfaga de viento traía granos de arena que herían como pequeños fragmentos invisibles. El cielo arriba era un techo de bronce, impenetrable, y el suelo abajo, una inmensidad sedienta. Hagar caminaba con los pies en llamas, las sandalias desgastadas por la áspera tierra de Berseba. Ismael la seguía, pero sus pasos ya no tenían la firmeza del niño que antaño corría libre entre los rebaños de Abraham. El sol quemaba sus pieles y ambos temblaban, no de frío, sino de debilidad. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier conversación. Ella sabía a dónde no quería ir, de vuelta a la tienda donde fue rechazada. Pero, ¿a dónde ir? Ahora, ¿dónde estaría el agua prometida, el descanso, el cumplimiento de aquella antigua palabra de Dios? El mismo desierto que, años atrás, fue el escenario de su salvación, ahora parecía susurrar la muerte. El odre de cuero colgaba vacío de su hombro.
Ella ya lo había agitado tratando de escuchar algún sonido. Intentó apretarlo con las manos, voltearlo de cualquier forma, balancearlo como si alguna gota estuviera escondida en el fondo. Pero ya no había nada, ni agua, ni esperanza. Ismael, agitado, tropezó. Agar lo sostuvo antes de que cayera por completo. El niño se apoyó en una piedra, respirando con dificultad. Sus labios estaban agrietados, la lengua se le pegaba al paladar, la mirada nublada. Aún así, él no se quejaba, no lloraba, no pedía. Él simplemente resistía. Era ese silencio lo que más desgarraba el corazón de Hagar. Lo abrazó por un tiempo. Intentó sonreír, decir que encontrarían la manera, que pronto se pondría el sol, que por la noche el aire sería más fresco. Pero ella misma no lo creía. Su cuerpo temblaba, sus rodillas flaqueaban, y entonces tomó una decisión terrible: alejarse. Ella sabía lo que vendría. Colocó a su hijo bajo un pequeño arbusto seco, una sombra que apenas cubría la cabeza, pero que era todo lo que tenía. Ismael no protestó. Simplemente se recostó. Cerró los ojos. El cuerpo sudoroso. Las manos extendidas al lado de la piedra, y el pecho subiendo y bajando lentamente, cada vez más despacio. Agar se fue, solo unos pasos, no muchos, pero lo suficiente para que él no la viera, lo suficiente para que no presenciara la muerte. Se sentó en el suelo, apartada, ocultando el rostro entre sus brazos, y lloró. Lloró con el alma, con el vientre, con todo lo que tenía en su interior. Lloró como una madre que ve la vida escaparse de sus manos sin poder detenerla. Lloró sin palabras, sin explicaciones. Un llanto antiguo, profundo, seco como el propio desierto. Que yo no vea morir al niño. Génesis 21:16. Eso fue todo lo que pudo decir. Ismael permaneció recostado. Su pecho aún se movía, pero era casi imperceptible. Ya no lloraba, pero sentía el dolor de la sed, el dolor del abandono, el dolor del rechazo. Y entonces algo dentro de él se rompió. No fue un grito, no fue un clamor de desesperación, fue un llanto apagado, un sonido débil, casi imperceptible, pero que se elevó, no a los oídos de su madre, no a los oídos de los hombres, sino al cielo. Fue la voz de un niño rechazado que Dios escuchó. Allí, en el silencio del desierto, donde ya no quedaban pan, ni agua, ni promesas visibles, Dios oyó el llanto de Ismael. Y no era la primera vez. El mismo Dios que había hablado a Agar años atrás, el mismo Dios que le había dicho que ese niño se convertiría en una gran nación, el mismo Dios que la vio cuando todos la ignoraron, volvió a ver y a oír. Porque Dios no ignora a los olvidados. Dios no guarda silencio ante el clamor de los pequeños. Él no desvía la mirada de aquellos que el mundo rechaza. En ese instante, entre los sollozos de Hagar y el cuerpo débil de Ismael, el cielo se abrió sin alboroto, no con truenos ni con luces, sino con presencia, una presencia invisible, pero tan real como el calor que quemaba la arena. Hagar, aún ocultando su rostro, no se dio cuenta de inmediato. Pero algo había cambiado. Dios estaba allí. Ya no hubo más gritos, solo un llanto que se elevó hasta Dios. El desierto quedó en silencio, un silencio denso, cortante. Ni los pájaros volaban, ni los insectos murmuraban, solo el sonido del viento y el susurro del dolor. Agar estaba sentada, distante,
con el rostro enterrado entre las manos, el cuerpo encorvado, el corazón destrozado. Su alma ya no gritaba, solo latía como una herida incurable. Ante ella, el hijo que había llevado en su vientre, ahora yacía en la arena caliente, entre la vida y la muerte. No había nada, nada excepto el polvo y calor. Pero Dios estaba allí, y cuando todo parecía perdido, el cielo habló. Agar. La voz fue clara, firme y a la vez suave. Ella levantó el rostro lentamente. El aire parecía distinto, un soplo nuevo. No venía de ningún lado, no venía del suelo, venía de arriba. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios oyó la voz del muchacho desde donde él está. Génesis 21:17. Ella se quedó paralizada. Aquella voz la conocía. Era la misma que había oído años atrás, cuando huía embarazada por el desierto. La misma que le había dicho que Ismael viviría, que crecería, que se convertiría en una gran nación. La misma voz que la vio cuando nadie más lo hizo. Ahora la oía de nuevo. Pero esta vez no era por ella. Era por él, por Ismael. Levántate, toma al niño de la mano, porque de él haré una gran nación. Génesis 21:18. Agar se levantó con dificultad. Las piernas aún temblaban, los ojos seguían húmedos, pero algo había cambiado. Aquellas palabras llevaban peso, el peso de la promesa, de la verdad, de la eternidad. Miró al niño. Ismael aún respiraba. El pecho se movía lentamente, el rostro sucio, la boca seca. Pero él vivía. Y entonces los ojos de Agar, ojos de madre, de sierva, de mujer cansada, se abrieron. Y Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Génesis 21:19. Parpadeó, miró de nuevo, y allí estaba. Un pozo. No era un espejismo. No era fruto de la desesperación. Era real, tan real como la sed, tan real como el sufrimiento, tan real como la promesa hecha años atrás. El pozo había estado allí todo el tiempo, pero ella no lo veía. No es que no estuviera, sino porque sus ojos estaban cerrados por el miedo, por el dolor, por el abandono. Y fue Dios quien los abrió. Agar corrió, sí, corrió. Con las últimas fuerzas que le quedaban, corrió hacia el pozo. Se arrodilló, llenó el odre con prisa, con manos temblorosas y llenas de fe. Regresó corriendo junto a Ismael. Levantó suavemente su cabeza, vertió agua sobre sus labios, luego en su boca y, finalmente, en su frente. Y entonces, él respiró profundamente. La vida regresaba. Ismael abrió los ojos, débiles pero vivos, miró a su madre, luego al cielo. Y allí, en ese instante, bajo el sol que antes los condenaba, la promesa renació. Agar lloraba, pero ahora de otra manera. No era un lamento, era alivio, era gratitud, era asombro. Ella miraba el pozo y recordaba: tú eres el Dios que me ve. Pero ahora también podía decir: tú eres el Dios que me oye. Y Dios reafirmó allí, en el silencio del desierto, sin testigos más que los cielos: Ismael viviría, y sería una gran nación. No sería siervo, no sería sombra, no sería olvidado, sería líder, patriarca, un nombre entre los nombres. El niño que fue arrojado al polvo se había levantado de nuevo, no por manos de hombres, sino por las manos de Dios. El desierto no cambió, el calor aún quemaba, las dificultades no desaparecían,
Pero ahora había un pozo, un lugar de provisión, un signo eterno de que no toda sequía es el fin. Ismael se levantó. El agua le corría por la barbilla. Sus ojos estaban más vivos, sus músculos aún débiles, pero sus pasos buscaban firmeza, y Hagar, a su lado, sonreía con los ojos llenos de lágrimas. El pozo, ese mismo pozo, permanecería allí, testigo silencioso de la intervención divina, un lugar donde el cielo descendió a la tierra no en gloria sino en misericordia, y Agar nunca lo olvidaría. De la muerte brotó la promesa que nadie veía. El desierto no perdonaba, pero tampoco olvidaba. La arena, marcada por las huellas de Agar e Ismael, guardaba historias que el viento no había logrado borrar. Después de que sus ojos se abrieran hacia el pozo de la supervivencia, Agar decidió no vivir ya en función de lo que los demás dejaban atrás. Ella erigió una nueva tienda en un lugar apartado, un lugar donde nadie le diría dónde pisar ni a quién llamar señora. Y allí, entre piedras y calor, Ismael creció. Creció sin la protección de las tiendas de Abraham. Creció sin el privilegio de una herencia, pero también creció sin ataduras, sin exigencias, sin máscaras. Su maestro era el viento, su libro, el paisaje infinito, su escuela, la lucha por cada trago de agua y cada miga de pan. Desde muy temprano, su cuerpo se adaptó. Sus músculos se desarrollaron, sus pies se endurecieron, sus ojos se volvieron tan atentos como los de los depredadores. Aprendió a caminar en silencio, a seguir rastros en la arena, a distinguir huellas frescas de las viejas. Aprendió a escuchar el sonido de la respiración de una gacela a 100 metros de distancia. La primera vez que empuñó un arco fue con madera torcida y cuerda, trenzada de fibras. Sus dedos sangraron, pero no se rindió. Día tras día volvía al mismo lugar. Y cuando finalmente su flecha voló recta y certera, golpeando una piedra con fuerza, sonrió. Y el desierto pareció sonreír con él. Ismael se convirtió en arquero. No por deporte, por supervivencia. Agar lo observaba con ojos orgullosos y silenciosos. Nunca intervenía. Sabía que el desierto sería su maestro y la sed, su disciplina. No era tiempo de proteger, sino de formar. Y el niño se estaba forjando. Las noches eran frías. Muchas veces dormían abrazados, en silencio, escuchando el crujido de la arena y los aullidos lejanos de los animales. Ismael no preguntaba por Abraham, pero a veces, al mirar las estrellas, su mirada se perdía en un punto fijo, como si esperara una respuesta que jamás llegaba. La única certeza que tenía era que la promesa aún estaba viva. Dios había dicho: «De él haré una gran nación». Pero lo que le rodeaba era solo polvo, piedra y silencio. Ningún pueblo, ningún clan, ninguna bandera izada. Solo él, su madre y la tierra árida. Pero esa tierra lo aceptaba, y él también la aceptaba. Aprendió a encontrar agua donde los ojos comunes solo veían desolación. Descubrió pozos ocultos, piedras que ofrecían sombra, raíces que brindaban humedad. Se volvió uno con la tierra, uno con el clima, uno con los animales que habitaban allí. Con el tiempo, la fama de su nombre empezó a extenderse. Ismael, el guerrero del sur, el hombre que cazaba con los ojos cerrados, aquel que nunca fallaba con su flecha. Los nómadas que recorrían sus senderos hablaban de él con respeto, algunos con miedo, otros con admiración,
Pero aún allí, a pesar de su fuerza reconocida, él estaba solo. Agar lo sabía, y en su corazón de madre también comprendía que era tiempo de que su hijo tuviera un hogar, aunque fuese de tiendas, un nombre más allá del suyo, alguien que compartiera el fuego, las noches, las historias, las raras sonrisas que aún dejaba escapar. Fue entonces que ella descendió hasta Egipto, su tierra de origen, y de allí trajo una esposa para Ismael. No sabemos su nombre, pero conocemos su origen. Egipcia, como Agar, alguien que conociera las arenas, comprendiera las costumbres y respetara el silencio como forma de comunicación. El matrimonio fue sencillo. No hubo fiesta como en las tierras de Canaán, no hubo invitados ilustres, pero hubo fuego encendido, hubo pan partido, hubo miradas a los ojos, y hubo alianza, y así el niño se convirtió en hombre. Su tienda ahora era suya, sus pasos más firmes, su voz más segura, su sombra más grande, pero dentro de él algo aún buscaba. Era fuerte, era temido, era cazador, protector, marido. Pero su pecho llevaba una inquietud que ni siquiera el desierto lograba calmar, porque por mucho que sus pies se adaptaran a la arena, su alma aún buscaba tierra firme. No sabía decir qué era, una ausencia, un llamado, un recuerdo distante de un padre que lo amó, pero que lo abandonó, de un hogar que lo acogió, pero lo expulsó, de una promesa hecha, pero aún no cumplida. El desierto le dio un hogar, pero no le dio reposo. La esposa le dio hijos, pero no le dio respuestas. El arco le dio alimento, pero no le dio herencia. El desierto era su morada, pero su alma aún buscaba un lugar de paz. El tiempo en el desierto no se mide con relojes ni campanas. Se cuenta por el ciclo del sol y el desgaste de las sandalias. Cada arruga en el rostro es un recuerdo, cada diente perdido, una lección, cada cicatriz, una historia que el desierto escribió sin pedir permiso. Ismael ya era un hombre hecho. El niño del pozo se había convertido en un guerrero, un cazador, un padre. Los años le habían esculpido un semblante firme, ojos que leían el horizonte y manos endurecidas que sabían construir, proteger y guiar. Agar, su madre, ahora mayor, miraba a su hijo con un orgullo silencioso. No decía mucho, no hacía falta. La forma en que preparaba el pan, cómo ajustaba la tienda, cómo cuidaba el odre, todo era una reverencia a la jornada que habían vivido. La tienda de Ismael, que antes era solitaria, ahora era solo una entre muchas. A su alrededor surgían clanes. No fue de un día para otro, fue poco a poco. Los hijos que tuvo con su esposa, egipcia, comenzaron a crecer. Hombres como él, nacidos bajo el sol abrasador, criados al son de los vientos y forjados en la lucha por cada gota de agua. Con el tiempo, los hijos de Ismael formaron sus propias tiendas. Eran 12, como se registra en Génesis 25, 13, 16. Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Dumá, Masa, Adad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Cada uno llevaba la sangre del desterrado. Cada uno heredaba no tierras, sino el espíritu de un padre que aprendió a dominar la tierra que nadie quería. Ninguno heredó murallas, pero todos heredaron el viento, libre, feroz y constante. No tenían ciudades, pero tenían territorio. No tenían tronos, pero levantaban tiendas con dignidad. Y esas tiendas empezaron a extenderse como semillas llevadas por el viento.
Comerciantes pasaban por sus tierras y encontraban una hospitalidad firme. Grupos nómadas pedían paso y hallaban respeto. Aquellos que buscaban confrontación encontraban resistencia. Las tribus lideradas por Ismael no tenían reyes, pero sabían a quién seguir, aquel que sobrevivió donde nadie lo hizo. Los 12 hijos formaban clanes. Esos clanes se extendían. Al principio era solo un grupo familiar, pero pronto pasaron a ser reconocidos por otros pueblos como una nación del desierto, un pueblo que no se doblegaba, un pueblo que conocía el silencio de la noche y el peso de la arena, un pueblo sin murallas, pero con identidad. Ismael no usaba coronas, pero era escuchado. No portaba cetros, pero su palabra era ley entre los suyos. Era llamado patriarca, y aun aquellos que alguna vez se burlaron de su origen, ahora inclinaban la cabeza en su presencia, porque sabían que él era diferente. No fue moldeado en un cuna, sino por la pérdida. No se fortaleció por el lujo, sino por el abandono. No supo lo que era ser protegido, solo supo proteger. Era jefe, pero también era memoria viva, el recordatorio de que Dios escucha, el recordatorio de que los rechazados no son olvidados, el recordatorio de que puede nacer una nación donde antes solo hubo un llanto en el desierto, y a pesar de ser respetado, de tener hijos, de ver sus tiendas multiplicarse en las planicies secas, Ismael aún llevaba algo en su interior, un silencio que no se curaba con la edad, una ausencia que ni el tiempo borraba. Todavía recordaba el rostro de su padre, aquel de Abraham, la mano que lo sostuvo, la mirada que no supo despedirse, el momento en que su tienda fue dejada atrás, y el día en que fue enviado al vacío con un odre de agua y un pedazo de pan. Ismael sabía que no había sido elegido para heredar los campos de Canaán, pero también sabía, ahora más que nunca, que Dios lo había escogido para mucho más. Mientras otros buscaban herencia, él echaba raíces en el polvo. Mientras otros disputaban territorio, él extendía tiendas por donde el viento pasaba. Mientras reyes morían y sus reinos eran arrebatados, Ismael veía crecer a sus hijos, florecer a sus clanes, multiplicarse las historias en las rutas del desierto. Enseñaba a sus hijos a encontrar pozos ocultos, a cazar en silencio, a defenderse sin necesidad de atacar. Pero, sobre todo, les enseñaba a resistir, porque esa era su marca, la resistencia. No había altares de piedra ni libros sagrados inscritos en su nombre, pero había un legado, un eco, una presencia, una memoria viva en cada grano de arena. Aquellos que dormían bajo sus tiendas sabían esto: ese hombre no era común, no era solo un líder familiar, era el patriarca de una promesa que aún no se había revelado por completo, y cada vez que el viento soplaba sobre los campamentos de sus hijos, parecía como si el cielo le susurrara: «Yo aún estoy aquí». Él no tenía herencia, pero estaba creando una nación. Las arenas del desierto tienen memoria, cubren huellas antiguas, pero no olvidan, esconden huesos, pero guardan historias. Y entre esas arenas, donde el cielo se une a la tierra en una línea infinita, Ismael y sus hijos aprendieron que vivir en libertad tiene un precio. Al principio solo había espacio para tender tiendas, para criar rebaños, para buscar agua donde no la había. Pero el espacio en el desierto es más precioso que el oro,
Y pronto otros ojos codiciaron lo que Ismael había conquistado. Los conflictos no comenzaron con gritos, surgieron sigilosamente. Un pozo reclamado, un rebaño atacado durante la noche, un mensajero que no regresaba, un rumor entre los clanes sobre tierras disputadas. Así empezaron las guerras silenciosas. Ismael sabía que no tenía murallas. Sus hijos no contaban con ejércitos entrenados, ni con finas armas de bronce, pero poseían algo que ningún rey podría medir: la habilidad para resistir. Sus hombres conocían el terreno mejor que los invasores, sabían moverse entre las piedras, sabían ocultarse entre las dunas, sabían cuándo cambiaban los vientos y cuándo la arena delataba al enemigo. Las tribus de Kedar, de Nebaiot y de Getur, hijos y nietos de Ismael, empezaron a organizarse, no solo como familias, sino como defensores de una identidad. No querían conquistar ciudades, solo querían vivir en paz en la tierra que el cielo les había dado. Pero la paz no se compra, y pronto los reinos vecinos se dieron cuenta de que aquel pueblo, nómada y errante, era más difícil de subyugar de lo que pensaban. Vinieron los babilonios, vinieron los asirios, vinieron caravanas armadas que querían dominar las rutas comerciales del desierto, todos con sus mapas, sus soldados y sus planes de dominación. Pero cada vez que se acercaban demasiado, desaparecían. No porque Ismael fuera cruel, sino porque nadie arrebataba de la arena lo que ella había acogido como suyo. Las primeras batallas fueron rápidas, emboscadas precisas, flechas lanzadas con exactitud, fuegos encendidos durante la noche en puntos estratégicos. Cuando los enemigos llegaban, las tiendas ya habían sido trasladadas, las huellas borradas y el silencio restaurado. Y aún así quedaron marcas. Los hijos de Ismael aprendieron desde temprano que la libertad exige vigilancia, que para mantener lo que es suyo hay que conocer el valor de lo que se tiene, que el desierto puede ser refugio, pero también un campo de batalla. Una noche, una tribu rival intentó invadir los pozos de Masa. Vinieron armados, con espadas de hierro y escudos dorados. Pero no encontraron campamentos indefensos. Encontraron arqueros emboscados, piedras sueltas desde lo alto de las colinas, dardos lanzados por manos firmes. Cuando el sol salió, los cuerpos de los invasores estaban dispersos alrededor de las fuentes de agua. Ismael, ya envejecido pero aún fuerte, caminó entre los caídos sin pronunciar palabra. Su mirada era dura, no había gloria en eso, solo necesidad. Se arrodilló junto al pozo, tocó el agua, miró a sus hijos a su alrededor y dijo: «Nunca dejen que arrebaten lo que Dios nos dio». Ellos asintieron con la mirada y lo comprendieron. El desierto era suyo, no por conquista, sino por supervivencia. No fueron creados para dominar reinos, pero tampoco para ser dominados. Sus cuerpos eran resistentes, sus manos callosas, sus familias unidas por la sangre y por la historia. Las generaciones pasaban y los nombres de Ismael y sus hijos comenzaron a circular entre los pueblos. Algunos los llamaban bárbaros, otros salvajes, pero todos, sin excepción, los respetaban, porque sabían que detrás de cada tribu había un legado, un nombre, un dolor transformado en fuerza, un destierro convertido en territorio, un niño que lloró junto a un arbusto y que ahora veía a sus descendientes proteger aquello que Dios prometió con sudor, polvo y coraje.
Ismael no redactaba leyes, pero vivía según un código. Nunca olvidar de dónde vino. No caminaba entre multitudes, pero cada paso que daba era seguido por clanes enteros. No blandía coronas, pero cada hombre que lo encontraba bajaba la mirada, porque sabían, aquel hombre había sido expulsado de la promesa. Pero jamás fue olvidado por Dios, y la sangre que corría por sus venas era la misma que sostendría a sus descendientes. El viento del desierto llevaba consigo mucho más que polvo. Llevaba promesas. Entre las dunas y el silencio, en el árido corazón de la tierra donde nada florecía salvo la perseverancia, una antigua palabra sagrada comenzaba a cumplirse ante los ojos del mundo. Aquello que un día fue solo el susurro de un ángel al borde de un pozo, ahora adquiría forma, nombre y sangre. Ismael se había convertido en padre, no de uno, ni de dos, sino de 12 hijos. 12 hijos que no solo continuarían su linaje, sino que formarían las bases de tribus enteras. Tribus que crecían, se extendían y se establecían en las regiones desérticas entre Egipto y Asiria. No eran hijos comunes, eran príncipes, como está escrito. Génesis 25:16. Cada nombre llevaba consigo un destino, cada nombre una bandera, cada nombre una herencia del hombre que un día lloró entre espinas con la muerte rondando sus pasos. Ahora sus hijos caminaban como señores del desierto. El primero, Nebayote, firme y honrado, lideraba con justicia y sabiduría. Su pueblo era conocido por su palabra confiable y sus numerosos rebaños. Luego vino Quedar, guerrero por naturaleza, arquero como su padre, líder de una tribu respetada, incluso por sus enemigos. Adbeel, el tercero, era un hombre de oración y silencio, elegido para mantener viva la historia. Mibsán y Misma, hermanos inseparables, eran reconocidos por sus rutas comerciales y por dominar senderos que otros temían recorrer. Dumá y Masá forjaron alianzas con tribus vecinas y extendieron tiendas donde antes solo había tierra vacía. Sus nombres resonaban entre caravanas y nómadas como símbolos de fuerza y estabilidad. Adade, el octavo, era impulsivo pero fiel. Sus decisiones eran rápidas y su tribu prosperaba por su osadía. Temá, más joven pero sabio, estableció consejos entre sus tiendas que guiaban a hombres mayores. Y aún quedaban Getur, Nafis y Kedemá, 3 hermanos que se dispersaron por las fronteras más extremas y definieron los límites de lo que llegaría a ser reconocido como el territorio de los ismaelitas. En cada extremo del desierto había un descendiente de Ismael. En cada valle, una hoguera encendida por uno de sus hijos. En cada historia contada en las frías noches, su nombre era recordado. Era el cumplimiento de la promesa, visible, inevitable y eterno. Agar, ya anciana, observaba a lo lejos, con los ojos llenos de lágrimas. Ella había visto al niño ser expulsado. Había visto agotarse el agua. Había visto la esperanza morir y resucitar. Ahora veía a sus nietos corriendo entre las tiendas, los nombres de sus hijos siendo honrados y la semilla de una nación regada con sudor, fe y perseverancia. Ismael, por su parte, se mantenía firme. El mismo hombre que había aprendido a sobrevivir solo ahora enseñaba a vivir en unidad. Sentado a la entrada de su tienda, observaba a sus hijos retornar de sus viajes con relatos de victorias, de comercio, de alianzas forjadas. No había palacios, pero había paz. No había coronas, pero había honor. Él no había olvidado sus orígenes.
Aún recordaba la mano de Abraham al entregarle el odre. A veces soñaba con los ojos de Sara, tan duros y fríos, pero el pasado no lo envenenaba, solo lo había moldeado. Y ahora lo entendía. La promesa no había sido revocada, solo redirigida. No era Isaac contra Ismael, eran historias diferentes, caminos distintos, pero ambos sellados por las manos de Dios. Mientras uno generaba reyes y sacerdotes, el otro engendraba príncipes del desierto, hombres libres que aprendieron a convertir cada viaje en resistencia y a cada hijo en una profecía viva. Las 12 tribus de Ismael no vivían tras murallas, pero conocían los límites del respeto. Sus nombres atravesaron generaciones. Muchos siglos después, reyes oirían hablar de Kedar. Profetas escribirían sobre él. Antiguos textos citarían sus caravanas. Los ismaelitas estarían en registros, en historias, en memorias, y todo comenzó con un niño al borde de la muerte y con una madre que no pudo mirarlo de cerca. Ahora, alrededor del pozo que los salvó, se alzaban tiendas como testigos. Hijos se sentaban a la mesa, nietos corrían, mujeres cocinaban, ancianos contaban historias. Era una nación, una verdadera nación, sin reyes, sin castillos, pero llena de identidad, de vida y de propósito. Ismael vagaba entre las tiendas como quien recorre una tierra que no heredó, sino que conquistó con fe y resistencia. Sus manos ya estaban marcadas por el tiempo, sus ojos más profundos, pero su voz seguía siendo fuerte, y cuando hablaba, sus hijos escuchaban. Reunía a los 12, como solía hacer en cada estación. Hablaba del pasado, del día en que Dios escuchó su llanto, del instante en que sus ojos se abrieron al pozo, de la promesa que parecía olvidada, pero que ahora vestía ropas, tenía voz y caminaba a su lado. 12 hijos, 12 líderes y un legado que resonaría en las arenas del tiempo. El desierto no conoce relojes. Medir el tiempo allí es un ejercicio de paciencia y memoria. La edad se revela en los ojos, el cansancio en los hombros y la sabiduría en los largos silencios entre una palabra y otra. Ismael ya era un patriarca en toda su plenitud. Sus cabellos, que antes eran oscuros como la sombra de las rocas, ahora lucían hebras plateadas que el sol resaltaba. La piel curtida no podía ocultar las marcas del tiempo, pero su cuerpo aún era firme. Sus manos aún sujetaban el arco con precisión, y su nombre resonaba entre las tribus como símbolo de fortaleza. Nadie se atrevía a despreciarlo, incluso quienes le temían lo respetaban. Era más que un cazador, más que un líder, era un sobreviviente que se había convertido en leyenda. Un hombre que nació fuera de la promesa, pero que transformó el rechazo en territorio. La fama de Ismael cruzaba dunas y valles. Era conocido entre caravanas, respetado por comerciantes y citado entre líderes tribales. Cuando se mencionaba su nombre, las conversaciones adquirían otro tono. Decían que era imposible sorprenderlo, que su oído era capaz de detectar el sonido de una serpiente arrastrándose a muchos pasos de distancia, que su arco era una extensión de su brazo y que sus flechas volaban como parte del mismo viento. No eran leyendas, eran historias verdaderas. Cierta vez, un grupo de invasores del norte intentó tomar uno de los pozos que controlaban sus hijos. Vinieron durante la noche en silencio, armados con largas cuchillas y planes cobardes.
Pero no contaban con que el propio Ismael estuviera de guardia. Con el arco a cuestas, los ojos atentos y los pies bien plantados en la arena, se posicionó entre el pozo y los invasores. No necesitó palabras, bastó el sonido de la primera flecha cortando el aire. Esta se clavó a pocos centímetros de los pies del líder enemigo. Una advertencia, un recordatorio. Retrocedieron sin combate, sin gritos, porque sabían que se enfrentaban a un hombre que ya había vencido batallas mayores de lo que cualquiera podía imaginar. Y no solo los enemigos reconocían su fuerza, sus hijos lo escuchaban con reverencia, se sentaban alrededor de su fogata y oían sus relatos de juventud como si escucharan a un profeta. Pero Ismael no hablaba de sí mismo como a un héroe. Lo hacía con humildad, recordando no solo las victorias, sino también las lágrimas de su madre, el pozo invisible, el silencio entre él y su padre. Decía que fue ese silencio el que le enseñó a escuchar el desierto, porque el desierto no habla en palabras, habla en señales, en el viento, en el calor, en la ausencia. Fue en ese silencio que aprendió a andar sin hacer ruido, a cazar sin matar por vanidad, a proteger sin necesidad de mostrar los dientes, a conquistar sin tener que tomar. Y sobre todo, aprendió a vivir sin depender de lo que le negaron. Nunca hubo un rey sobre las tribus de Ismael, y tampoco fue necesario. La autoridad nacía del ejemplo, de la memoria de que su pueblo había comenzado de la nada, y ahora tenía todo lo que necesitaba: libertad, identidad y un nombre que ya no se asociaba al dolor sino al honor. En las ceremonias tribales, cuando los líderes se reunían para decidir rutas, recursos y alianzas, Ismael era siempre el último en hablar. No por insignificancia, sino porque su palabra era el sello final. Cuando se elevaba entre los demás, no alzaba la voz, pero cuando su voz resonaba, el desierto callaba. Sus consejos no eran largos, pero cada frase abarcaba generaciones de sabiduría. Era como si el propio suelo escuchase, y en sus manos el arco nunca dejaba de estar presente. Lo mantenía limpio, ajustado con las cuerdas firmes. No era solo un arma, era un símbolo, un legado, el objeto que lo acompañó desde su juventud y que ahora reposaba entre sus recuerdos más valiosos. En los días de ceremonia, Ismael tomaba el arco y disparaba una única flecha al atardecer, siempre en dirección al viento. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Sus hijos observaban en silencio, sus nietos con ojos asombrados y los hombres de otras tribus con respeto. Porque esa flecha no era solo un trozo de madera en vuelo, era un recuerdo de que fue arrojado al desierto sin nada, de que su madre pensó que lo perdería, de que el mundo lo consideraba olvidado, y en ese momento Dios escuchó su voz. El sonido del arco cortando el aire era el sonido de la resistencia, de la fe, del renacimiento. Era el sonido de un niño que sobrevivió, era el sonido de un hombre que aprendió a ser más fuerte que su dolor. Cada flecha disparada llevaba consigo la memoria de su destierro. El cielo estaba gris aquel día. No por las nubes, el desierto rara vez veía lluvia, sino por el dolor que pesaba sobre los hombres. Había algo diferente en el viento, más lento, más pesado, como si incluso él supiera que un gran hombre se había ido. Abraham, el amigo de Dios, el hombre de la promesa, el peregrino de la fe, había muerto. Su respiración cesó en buena vejez, lleno de días, satisfecho de la vida.
Génesis 25:8. Pero incluso hombres como él, gigantes en la fe, terminan su camino en la misma tierra que todos los demás, y ahora el cuerpo del Padre yacía envuelto en sencillos paños, aguardando el sepelio. Y fue entonces que, después de años de silencio y distancia, Ismael reapareció. Nadie lo había llamado. Ningún mensaje fue enviado a las lejanas tierras donde vivía con sus hijos y clanes. Pero él lo supo, la sangre lo sabe, el corazón siente, y el alma, que comparte al mismo Padre, reconoce el momento en que algo cambia en el mundo. Llegó antes de que Isaac tuviera tiempo de pensar en cómo recibirlo. Bajó de su montura con pasos firmes, con el arco a cuestas, la mirada madura y el rostro endurecido por la vida, pero portando una sombra antigua de niño que aún vivía en él. Isaac, el hijo de la promesa, estaba allí, silencioso, observando. Por un instante se miraron fijamente. No se dijo palabra. Isaac sostenía el paño que envolvía el cuerpo del padre. Ismael, parado a la entrada de la tienda, simplemente bajó la cabeza, y en ese simple gesto, los años se desvanecieron. Todo el pasado se condensó en un segundo. El llanto del desierto, el odre vacío, el silencio de Abraham, la presencia de Dios, todo allí entre dos hermanos y un cuerpo. Caminaron juntos hasta la cueva de Macpela, el lugar escogido por Abraham años atrás, donde ya reposaba Sara. Era un lugar sagrado, comprado con plata, testigo de las promesas de Dios y de la fe de un hombre que lo dejó todo por una tierra que aún no conocía. Isaac e Ismael cargaron el cuerpo, juntos. Ningún sirviente tocó, no se ofreció ayuda. Solo los dos hijos, el de la promesa y el del desierto, uno a cada lado, guiaron los restos mortales de aquel que los trajo al mundo, y los separó con decisiones que aún sangraban. Durante el sepelio no hubo oraciones en voz alta, ni lamentaciones teatrales, pero el silencio hablaba más fuerte que los gritos, más profundo que los lamentos. Hablaba de todo lo que pudo haber sido y no fue, de todo lo que se perdió en el tiempo. Ismael miraba la piedra que cubría la tumba como si se enfrentara a un espejo. Allí estaba el cuerpo del padre que él conoció y que nunca más volvió a ver, del hombre que lo amó, pero que lo envió lejos, quien le dio la vida y el destierro. Y aún así, Ismael no sentía odio, dolor sí, nostalgia ciertamente, pero no rencor, porque el tiempo le había enseñado que algunas heridas no se curan con venganza, sino con comprensión, y allí, frente a la cueva, comprendió. Abraham hizo lo que creía era la voluntad de Dios, y él, Ismael, sobrevivió, prosperó, forjó una nación, y ahora enterraba al padre. Isaac, por su parte, sentía la misma confusión. El hermano frente a él era un extraño, y al mismo tiempo carne de su sangre. El niño que una vez vio ser expulsado ya era un hombre hecho, patriarca, padre de príncipes. Por un instante, ambos estuvieron juntos, no como rivales, no como promesa y rechazo, solo como hijos que sepultaban a un padre. El silencio continuó, sin gestos de reconciliación, sin abrazos, pero tampoco sin muestras de respeto, sin repulsión. Había reconocimiento, había un espacio entre ellos, no de odio, sino de una historia no vivida.
Cuando la tierra fue esparcida sobre el cuerpo, Ismael fue el primero en alejarse. Subió a su montura, miró una última vez la entrada de la cueva y se marchó. No se despidió, pero tampoco huía. Isaac se quedó para continuar cuidando la descendencia de la promesa, permaneciendo entre los rebaños, altares y herencias de la fe. Pero nunca más volvería a ver a Ismael. Y Ismael tampoco volvería, porque el desierto era su llamado, la libertad su destino y la soledad su camino sagrado. Y aunque sus pasos se separaran, la historia de ellos jamás se borraría por completo, porque lo que une a verdaderos hermanos, el tiempo no lo borra, la muerte no lo entierra, y Dios no lo ignora. En la tierra, dos hermanos sepultaban a un padre, pero el abismo entre ellos permanecía vivo. Las arenas del desierto no solo cubren, esconden y entierran, también conservan. Como páginas que se mueven con el viento, guardan viva la memoria de aquellos que caminaron con coraje entre sus rutas. El nombre de Ismael había dejado de ser solo el de un hombre. Ahora era un eco ancestral, un símbolo entre los pueblos que surcaban la península arábiga, desde las fronteras de Egipto hasta las del Éufrates, de las montañas al mar. Un nombre que el viento repetía en silencio, soplando entre tiendas y mercados. Sus hijos dominaban las rutas comerciales, no con ejércitos, sino con sabiduría, adaptabilidad, astucia y resistencia. Conocían cada fuente de agua, cada sombra de peñasco, cada estrella que guiaba a las caravanas. El desierto no era un obstáculo, era un mapa. Los ismaelitas controlaban los caminos por donde pasaban el oro, los perfumes, la mirra, el incienso, las especias y la sal. Comerciantes fenicios, babilonios y egipcios debían negociar con ellos, atravesar sus tierras y respetar sus acuerdos. Quien deseara alcanzar el otro lado del mundo tenía que pasar por donde los hijos de Ismael vigilaban las dunas. Las tiendas de Kedar, por ejemplo, se volvieron legendarias. Los tejidos negros, gruesos, cosidos por las mujeres de las tribus, resistían al viento y al tiempo. Eran visibles a la distancia y servían como señal de paz o de advertencia. Los profetas hebreos, siglos después, hablarían de ellos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos mencionarían a las tribus de Ismael como una realidad ineludible de la geopolítica del desierto. No era un imperio, era influencia, no era dominio por la espada, era soberanía por la presencia. Los hijos de Ismael formaban clanes organizados, cada uno con sus reglas, sus ancianos, sus pactos, pero todos tenían algo en común, un nombre que los unía, el nombre de un hombre que no fue elegido por reyes, sino llamado por Dios. Entre ellos, la palabra libertad era más valiosa que cualquier metal. Ningún trono seducía, ninguna capital los atraía. Las dunas eran sus murallas, el cielo estrellado, su techo. La hoguera encendida al atardecer era más sagrada que cualquier palacio. Incluso las grandes civilizaciones los reconocían como un pueblo distinto, mientras los descendientes de Isaac se organizaban en tribus junto a Canaán y construían altares. Los hijos de Ismael se expandían en círculos, como el viento que sopla en todas direcciones. Sus tribus eran nómadas, sus posesiones ligeras, sus ojos profundos, mantenían viva la tradición oral. Las historias sobre su padre se contaban bajo las estrellas, sobre el ángel que habló en el desierto,
sobre el pozo que apareció cuando todo parecía perdido, sobre el arco que nunca fallaba, sobre el llanto de un niño que Dios escuchó. Las generaciones pasaban, pero los nombres permanecían. Nebayote fue reconocido como antepasado de los nabateos, pueblo que más tarde construiría ciudades de piedra y dominaría el comercio en las rutas de Arabia. Kedar fue citado como una tribu poderosa de hombres valientes y mujeres de honor, Dumá, Masá, Temá. Cada nombre se convirtió en una línea familiar, en una historia viva para ser transmitida a los hijos y luego a los nietos. Sabían quiénes eran, sabían de dónde venían, y aunque hubiesen sido expulsados de la casa de Abraham, aunque no hubiesen heredado la tierra prometida, habían heredado algo que nadie podría quitarles: el favor de Dios, que prometió y cumplió. Ismael ya no observaba con sus propios ojos. El tiempo lo había dejado en la vejez, en silencio, pero lo que sus ojos no veían, sus semillas lo realizaban. En cada pozo, una tribu. En cada mercado, un nombre. En cada caravaneo, un rastro del espíritu de aquel que enfrentó la muerte y fue levantado por la mano del Altísimo. Y aún los que no conocían a fondo su historia respetaban el sonido de su nombre. Era como si el mismo desierto hablara: aquí caminó uno que fue olvidado, pero no por el cielo. Aquí vivió un hombre que tuvo poco, pero sembró mucho. Aquí nació un pueblo sin trono, pero con un propósito eterno. Donde quiera que pasaran, los hijos de Ismael dejaban huellas de orden, sabiduría y fortaleza. No redactaban leyes, pero inspiraban códigos. No fundaban templos, pero sabían reconocer las señales del cielo. No buscaban dominio, pero hacían del movimiento su autoridad. Las tribus crecían, se multiplicaban y se casaban con otros pueblos. Y aun cuando pasaban los años, la memoria de su padre seguía viva, porque todo comenzó con un niño que lloró al pie de un arbusto, un llanto que se elevó al cielo y jamás fue olvidado. Los hombres mueren, pero sus voces permanecen. Cuando el viento del desierto pasa por las tiendas silenciosas, parece llevar consigo antiguos susurros, voces enterradas en el polvo, recuerdos esparcidos como semillas en la arena. Y entre esas voces había una que se negaba a callar: la voz de Ismael. Su cuerpo ya no caminaba entre los vivos, sus manos ya no empuñaban el arco, sus ojos ya no recorrieron los horizontes. Pero su descendencia, viva y en crecimiento, resonaba por todo Oriente. Los hijos de sus hijos se multiplicaron. De sus 12 príncipes se formaron tribus, y de esas tribus, reinos. Se extendieron por los desiertos de Parán, por las llanuras de Arabia, por las fronteras de Mesopotamia. No eran sombras del pasado, eran raíces del futuro. Lo que comenzó con el destierro, ahora se convertía en un pueblo reconocido por el cielo y la tierra. Los profetas de Israel, que recibieron revelaciones directas de Dios, empezaron a mencionarlo. Isaías, el hombre, de las visiones, escribió sobre Kedar, hijo de Ismael, y sobre sus tiendas resistentes, sus rebaños y su valentía. Isaías 21, 16, 17. Jeremías habló de los reinos del desierto, nombrándolos y mencionando a Dumá y los clanes descendientes del hijo olvidado. Jeremías 49, 28. Ezequiel, el exiliado en tierra extraña, también describió a los pueblos árabes que comerciaban con Tiro, con caravanas provenientes de las tierras de Ismael.
Ezequiel 27, 20, 21. La Biblia, que un día solo susurró su nacimiento, ahora hablaba de sus descendientes en voz alta, no como enemigos, no como olvidados, sino como una presencia legítima en las páginas de la historia profética. Kedar, nieto de Agar, se convirtió en símbolo de la vida árabe. Hombres valientes, cazadores, comerciantes. Sus tiendas eran mencionadas no por su fragilidad, sino por su resistencia al tiempo. Las tiendas de Kedar se convirtieron en imagen de fuerza y permanencia. Los salmistas también conocían ese nombre. Ismael ya no era el niño del desierto. Ahora era un hito, una línea familiar que Dios permitió cruzar los caminos de la revelación. En Salmos 125, el poeta clama: «Ay de mí, peregrino en Meseque, que habito en las tiendas de Kedar». Incluso aquellos que veían a los ismaelitas como diferentes reconocían su relevancia, porque estaban en todas partes. Sus rebaños alimentaban reinos, sus caravanas llevaban riquezas, sus fronteras marcaban los límites de imperios, y aún los que jamás habían escuchado la historia de Hagar conocían el nombre de su padre. El tiempo no logró callarlo. La distancia de la tienda de Abraham no lo borró de la memoria divina. Dios había prometido: «También del hijo de la sierva haré una nación, porque él es de tu descendencia». Génesis 21:13. Y ahora el mundo entero comenzaba a oír los ecos de esa nación. Entre los pergaminos sagrados, entre los salmos y las visiones, la voz del niño del desierto volvía a resonar, no como lamento, sino como testimonio, no como ruido, sino como respuesta. Su descendencia influía en algo más que el comercio, moldeaba la cultura, creaba códigos, tradiciones y estructuras sociales, y aún sin tronos, la influencia de sus hijos alcanzaba palacios. Era imposible trazar cualquier mapa antiguo sin cruzar sus rutas. La profecía se cumplía. La voz del niño que Dios escuchó cuando lloraba al pie de un arbusto, ahora resonaba en las voces de los profetas, en los cantos de las tribus, en los nombres inscritos en rollos sagrados. Agar, si todavía viviera, sonreiría al ver esto. La sierva despreciada, la mujer que huyó del sufrimiento, la madre que puso a su hijo bajo un arbusto y dijo: «No puedo verlo morir». Pero él no murió, vivió, creció, lideró, formó príncipes, y ahora resonaba. Las Escrituras no lo olvidaron, el pueblo no lo olvidó, y Dios jamás lo olvidó. En cada susurro del viento entre las tiendas, en cada grito de un líder tribal, en cada mención profética, el nombre de Ismael resurgía con dignidad, como un hilo de oro entre los granos de arena. La voz del niño rechazado comenzaba a resonar más allá de los siglos. El desierto estaba en calma. No había polvo en el aire, ni gritos de guerra, ni ruido de caravanas. Solo el lento sonido del viento, soplando como un susurro sagrado entre las piedras. Era el fin de un ciclo, pero no el final de una historia. Ismael caminaba solo aquella mañana. Ya no tenía la misma firmeza en los pies, ni la misma fuerza en los brazos, pero sus ojos lo decían todo: la memoria, la fe, el dolor, el cumplimiento. Cada paso suyo era un recuerdo. El momento en que fue arrojado al desierto, el llanto de su madre, el silencio de su padre, el instante en que creyó que moriría. Y la voz de Dios
atravesó el cielo seco. Deus ouviu a voz do rapaz. Génesis 21:17. Nunca olvidó esa frase. No era solo un versículo, era su vida entera en una sentencia. Ahora, al final del camino, miraba atrás. No con amargura, sino con entendimiento. Fue rechazado por los hombres, pero honrado por Dios. Fue expulsado de las tiendas, pero recibió territorio de las manos del cielo. Fue separado de la promesa, pero se convirtió en promesa para multitudes. Finalmente, Ismael comprendió el misterio que lo envolvió desde el vientre. No era coincidencia que su nombre significara Dios oye, porque él era la encarnación viva de que Dios escucha incluso a los olvidados. 1 Samuel 2:30 dice: a los que me honran, honraré, mas a los que me desprezan, desprezaré. Ismael no tuvo herencia, pero tuvo fe. No tuvo altar, pero tuvo obediencia. No recibió bendiciones en voz alta, pero sí respuestas silenciosas que cambiaron destinos. Mientras muchos buscaban los reflectores de la historia, él caminaba al margen. Pero era en esos márgenes donde Dios hacía nacer cosas nuevas. Dios no lo abandonó, nunca. Incluso cuando Abraham cayó, Dios habló. Incluso cuando Sara lo expulsó, Dios abrió un pozo. Incluso cuando no había agua, refugio o sombra, había la mirada de Dios. Su arco ya no cortaba los cielos. Sus flechas estaban guardadas. Sus pies buscaban ya un último reposo. Pero su alma ardía con la certeza de haber vivido exactamente lo que le fue profetizado. Farei dele uma grande nação. Génesis 21:18. Y no era solo una promesa genética. Ismael fue el símbolo de la redención de los olvidados, la prueba de que Dios no mide a los hombres por la aceptación humana, sino por lo que Él mismo ve en el corazón. Él sabía que no había sido solo un personaje pasajero, era testimonio. Su nombre sería recordado por generaciones. Su pueblo dejaría huellas, sus hijos serían contados, sus tribus respetadas, y su nombre resonaría hasta el último grano de arena. Sentado a la entrada de su tienda, en la llanura de Havila, Ismael alzó la vista una última vez. El sol se ponía, pero en su interior algo nacía, la eternidad. No hecha de piedras ni de reyes, sino de una memoria sellada por Dios. Se reunieron sus hijos, sus esposas, nietos y sirvientes, y ante todos él no dio un discurso, solo dijo: Eu sou aquele que Deus ouviu. Ellos lo entendieron, porque su historia estaba impresa en el rostro de cada descendiente, en las manos callosas, en las sandalias desgastadas, en la valentía de las tribus. Dios lo oyó, Dios lo vio, Dios lo sostuvo. Ismael se recostó junto a los suyos, fue reunido con su pueblo, y en el silencio del desierto, que ahora lo recibía por última vez, no hubo lamento, sino honor. La voz del niño que un día fue olvidado por todos, ahora resonaba en los oídos del cielo. Dios oyó, Dios vio, Dios cumplió, y aquel que fue rechazado se volvió eterno. El tiempo pasa, pero las promesas de Dios permanecen. Las arenas del desierto, marcadas por huellas olvidadas, continúan moviéndose con el viento. Tribus nacen, imperios caen, civilizaciones se reerguen. Pero entre todas las historias que la tierra árida ha presenciado, hay una que nunca se apaga: la historia de Ismael. Él fue el niño que no debía vivir,
aquel que fue rechazado por la sociedad, excluido de la promesa humana, olvidado en las tiendas de donde salió sin honor. Pero también fue aquel que Dios eligió escuchar. Ismael no fundó un templo, pero su nombre se convirtió en la base de un pueblo. Ismael no reinó en Jerusalén, pero sus hijos levantaron tiendas que se extendieron hasta los confines del mundo. Ismael no caminó entre reyes, pero su sangre corrió por los brazos de guerreros, profetas y poetas. Su legado espiritual ha atravesado milenios. Es imposible contar la historia de los pueblos del Oriente Medio y de la humanidad sin mencionar su nombre. Los descendientes de Ismael formaron tribus poderosas como los quedaritas, los nabateos y los temanitas, cuyos rastros aún hoy se estudian en las piedras de la historia y en antiguos manuscritos. En la tradición islámica, Ismael es considerado profeta y patriarca, antepasado directo de Mahoma, el fundador del Islam. Muchos musulmanes reconocen en su linaje la fidelidad a Allah y ven en su vida un símbolo de sumisión y perseverancia. La historia del sacrificio, en la que se ofreció con fe junto a su padre Abraham, es recordada cada año durante la fiesta del Eid al-Adha, la mayor celebración de entrega y confianza en el plan divino. En los registros bíblicos, Ismael sigue presente, no como un personaje secundario, sino como testimonio, prueba viva de que Dios no olvida a los rechazados. La Biblia, el Corán, las tradiciones orales árabes, todos guardan su voz. Pero su voz no es solo un eco distante del pasado, aún habla a los corazones que se sintieron desplazados. Habla a las madres que lloran por sus hijos bajo el peso de la exclusión. Habla a los hombres que caminan en tierras secas sin saber si hay un pozo escondido adelante. Habla a las almas cuyos nombres están marcados por el dolor y esperan a ser vistos. Ismael es el símbolo eterno de que Dios oye. Y si él oyó a un niño en medio de la arena, solo, débil, olvidado, él aún escucha. Aún hoy, en tiempos de guerra y reconciliación, de división y reconstrucción, la historia de Ismael construye un puente entre pueblos, entre hermanos, entre fe e identidad. No es una historia que se cierre en una tumba. Es una historia que vive donde hay polvo, donde hay silencio y donde hay esperanza. Tú que te has sentido desplazado, tú que fuiste dejado atrás, tú que no llevas títulos ni herencias, la historia de Ismael es también tu historia, porque prueba que no son los hombres quienes eligen quién es recordado, es Dios quien escribe las líneas de la eternidad con dedos de misericordia. Y la misma voz que dijo, chamarás o nome dele Ismael, porque o Señor ouviu tua aflição. Aún susurra sobre las arenas de tu vida. El mundo puede olvidar. La gente puede apartar la mirada, pero Dios oye, Dios ve, Dios actúa. Y la historia de Ismael no solo se transmite, sino que aún habla. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con relatos bíblicos impactantes como el de Ismael. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y darle like. Que Dios esté contigo.